Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Tenemos al mercado subiendo, este es el SP500, la subida no es tal como aparece en el gráfico se tiene que ajustar, ha habido un cambio de contrato y entonces al pasar de un contrato a otro pues hay esa pequeña variación. El gráfico supongo yo que se ajustará en los próximos días. En realidad es una vela alcista, pero debería empezar la vela aquí donde cerró ayer, o sea que estamos subiendo y estamos superando esta resistencia que tenemos aquí. Ya digo que el gráfico lo ajustarán seguramente en las próximas jornadas. Normalmente no se suele desajustar, no sé por qué en esta ocasión ocurre. Pero aún así, bueno, es una jornada positiva, como veis, desde la apertura hasta ahora está subiendo y un comportamiento bastante positivo. En el caso del DAX alemán, que aquí todavía no ha habido ningún ajuste, esta es la vela bien hecha, bien en su sitio, y rebota en esa zona de soporte de 15.556 que teníamos dibujada estos días atrás, y de momento pues parece que nos vamos hacia la parte alta de este rango de fluctuación, que son la zona de los 16.082 que tenemos ahí con esa línea horizontal, que también coincidirá con esta línea roja en pocos días. Como veis, en un par de semanas estaremos la línea horizontal y la línea roja cruzándose en el mismo sitio, en los 16.082, que es un punto clave. En el caso del Dow Jones también hay un ajuste que se tiene que hacer en el gráfico. Este salto no es real, o sea, este hueco que tenemos aquí tampoco es real. Es como si hubiese empezado la vela aquí en la zona de 3.461,9 y hubiese subido. Es decir, ahora mismo estaríamos como en esta zona de por aquí, como en los máximos que tuvimos antes de ayer aproximadamente, envolviendo estas velas, eso sí, o sea que con muy buen aspecto técnico en general. Espero que ajusten los gráficos pronto para que veamos realmente dónde estamos, porque no estamos rompiendo esta línea, ni siquiera estamos tocando esta línea, estamos más abajo, estamos por aquí, ¿vale? Todavía nos queda un margen para avanzar hacia esos niveles. Vistos los gráficos, lo que vamos a hacer ahora es mirar un poco las acciones. Como veis, Amazon sigue en máximos del año. En algún momento de la sesión de hoy ha corregido un poco parte de la subida de ayer, pero vemos como ahora sigue recuperando y parece que quiere marcar un nuevo máximo en el día de hoy. En el caso de Apple, parece que empieza a rebotar. Puede ser una zona ya de suelo. No es muy seguro que lo sea, todavía podría caer un poco más, pero mucho más de este nivel es difícil que lo veamos por debajo, ¿no? Ya digo, puntualmente podría caer algo, pero parece una zona en la que puede haber una acumulación. Puede tardar más o menos en subir, eso sí, puede que no subamos en mucho tiempo, quizás 3 semanas, 4. Cuando me refiero a subir no quiero decir que no vaya a subir ningún día en 3 semanas, sino que puede subir un día, al día siguiente baja, puede subir 2 días, los 2 días siguientes baja. Quiero decir que para salir de esta zona que nos hemos metido y para tener una subida apreciable que nos sitúe nuevamente en los máximos, por ejemplo, para que subamos, por ejemplo, hacia la zona de los 195, van a pasar por lo menos 3 o 4 semanas. Pero es muy probable que esta zona esté muy cerca de los mínimos, es decir, si no es el mínimo no le quedará mucho, como mucho puede bajar igual a la zona de 170, estamos en 175, es difícil saber justo cuál va a ser el mínimo, pero parece que de esa zona no puede caer mucho. En el caso de Intel, aguanta por encima de los dos máximos anteriores, que es la zona de los 37,20 aproximadamente, claramente por encima de ellos, no ha bajado a consolidar ese nivel. Yo creo que tendría que bajar, sería lo más natural, e incluso si bajase un poquito más hacia la zona de 35,75, el movimiento sería más fiable, ¿no? Porque daríamos los pasos más pequeños, y más seguros, evidentemente. Si retrocedes a buscar apoyo aquí, estarías como confirmando que esto ya es un soporte y tendrías abierto el gráfico a nuevos movimientos alcistas. En el caso de Tesla, buen comportamiento también. Parece que va a ir a cerrar este hueco que tiene aquí, lo decíamos estos días, la zona de 290 aproximadamente, 291. AMD intentando romper la línea bajista, todavía no lo consigue, como vemos aquí, está atacándola en estos días y también tiene que superar evidentemente los 111,5 aproximadamente, entre 111,5 y 112. Y una vez que supere ese nivel sí que podemos tener una subida bastante fuerte en AMD que nos lleve hacia los máximos cercanos a 132. Alibaba, bueno, parece que ha encontrado también suelo. Es un gráfico parecido a lo que está haciendo Apple, lo que pasa que esta no tiene una subida previa tan fuerte como la de Apple, pero sí que tiene, tras un arranque importante que tuvo al romper la línea bajista, una corrección fuerte, después un rebote y después una caída otra vez, ¿no? Esta última parte del gráfico sí que se parece al de Apple
y es la misma situación. Yo creo que después de hacer una corrección fuerte, un rebote y otra vez bajar a los mínimos, pues estamos en disposición de poco a poco consolidar esta zona como un suelo y volver a subir, en este caso al menos hacia la zona de los 94. Globant, pues subiendo también en el día de hoy, parece que esta caída, esta corrección que ha tenido estos últimos días, pues ha sido suficiente como para tomar un poco de impulso y volver a atacar esos máximos. No creo que se vaya mucho más arriba de esa zona de máximos, puede superarlos ligeramente estos próximos días y después seguramente volverá a corregir porque todavía creo que el tiempo que ha pasado en esta zona no es suficiente como para tener avances muy importantes. Simplemente un nuevo máximo posiblemente y otra corrección otra vez hacia esta zona de los 195, 196. Airbnb, bueno, en el día de hoy está bajando un poco, ha estado bajando más, ayer también cayó, ha rebotado muy fuerte en el corto plazo y bueno, le está costando un poquito mantener esos niveles. Seguramente tendrá que pasar un par de semanas también en esta zona o corrigiendo un poco antes de volver a tomar impulso alcista. Didi, pues parece que poco a poco sale hacia arriba, ya lo veíamos ayer también. Al final el cierre de la vela no fue tan positivo como iba cuando estábamos haciendo el análisis, pero hoy supera los máximos de ayer y antes de ayer, vuelve a tener una vela alcista y en cualquier momento se va a ir hacia la zona de máximos muy probablemente. En el caso de Google, nuevo máximo anual otra vez. Este comportamiento tanto de Google como de Amazon nos hace ver que las acciones fuertes están en máximos del año y que cada vez van a más. Eso nos hace ser optimistas de cara a un máximo histórico en las bolsas americanas de aquí a final de año, porque vemos que estas acciones siguen estando fuertes, las correcciones apenas les han afectado, sigue entrando dinero y eso es muy positivo para los índices también. En el caso de NIO se ha quedado muy atrasada con respecto a Tesla y seguramente subirá por lo menos hacia la zona de 12.20 o incluso un poquito más, porque parece que ya está consolidando estos niveles, ¿no? Le ha costado mucho consolidar, más que a otras, la caída también ha sido brusca, pero hay que recordar también que la subida previa a esta caída pues había sido también una subida espectacular, habíamos multiplicado por 2, más de 2, desde los mínimos en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es normal que se tome su respiro. En este caso, bueno, ya digo, le ha costado más que a otras, pero parece que en este nivel ya ha encontrado un suelo lo suficientemente fuerte como para empezar a pensar en niveles superiores que pueden estar pues, por la zona de 12.30 o una cosa así. En el caso de Nvidia, pues en el día de ayer subió, hoy también está subiendo ligeramente, no termina de tener una corrección muy seria, al final, bueno, pesa mucho que está metida en inteligencia artificial y sigue estando bastante de moda el sector, estamos viendo muchos avances en este sentido y bueno, eso está manteniendo la cotización de Nvidia alta. Volkswagen, tras el rebote fuerte de ayer, finalmente el cierre no fue tan positivo. Hoy hemos tenido descenso en algunos momentos de la sesión y a estas horas parece que quiere recuperar y ponerse de nuevo en positivo. MicroStrategy, por último, en el repaso de las acciones, fijaros cómo está muy interesante el gráfico de MicroStrategy, subiendo por encima de los 348, que es el soporte que ha aguantado mucho mejor que Bitcoin. Bitcoin le ha recuperado el terreno, es cierto, más o menos ahora ya no se puede decir que haya mucho desequilibrio entre MicroStrategy y Bitcoin. Hay un poco de desequilibrio todavía en favor de MicroStrategy, pero por lo menos ya se ha cancelado esa desviación tan alta que llamaba mucho la atención, ¿no? Ahora por lo menos ya la pequeña desviación que hay no llama tanto la atención, está un poquito por debajo Bitcoin de lo que debería estar, pero no muy por debajo. Pero lo interesante de este gráfico es ver cómo nos estamos acercando a la línea de tendencia bajista. Fijaros que cuando superamos en la otra fase correctiva que tuvo MicroStrategy, cuando superamos esta línea de tendencia bajista, coincidió con una subida muy importante de Bitcoin. Y en este caso estamos a punto de romper también esa línea bajista. Bueno, solo nos queda la jornada de hoy y la jornada de mañana para terminar las sesiones bursátiles de la semana bursátil. Y tendremos que esperar posiblemente hasta el lunes, porque, bueno, podría ser mañana, claro, evidentemente mañana podría romperse esa línea bajista, pero lo más probable es que la gente pues lo deje para el lunes, ¿no? O el martes, ¿no? Entonces estamos muy cerca de que se produzca esa ruptura y seguramente que es una señal también anticipada posiblemente se anticipe MicroStrategy como está haciendo estos últimos días, una señal anticipada de que está entrando dinero en el mercado de Bitcoin,
los institucionales están interesados, por eso están comprando MicroStrategy, por eso MicroStrategy no ha caído como ha caído Bitcoin, y si rompe esa tendencia bajista seguramente será señal de que tenemos un tramo alcista importante en Bitcoin que nos puede llevar otra vez, en este caso el gráfico de MicroStrategy, hacia sus máximos anuales, lo que equivaldría a que Bitcoin también se vaya hacia sus máximos anuales o cerca, por lo menos, ¿no? Así que una ruptura de esta línea bajista es muy importante que se produzca, porque estaríamos haciendo como lo mismo que hicimos en el movimiento anterior. Es muy similar, fijaros que es un movimiento muy parecido. Después de una subida fuerte, viene una consolidación con un movimiento ligeramente descendente, pero con muy poca inclinación. Es como un pequeño canal bajista, muy poco inclinado, como digo. Rompe con mucha fuerza al alza, tiene varias semanas seguidas de subida, después vuelve a entrar en una pequeña fase de descenso, pero muy controlado, con una pendiente también de inclinación muy baja, y en cuanto rompa esto, pues seguramente tendremos el siguiente tramo alcista. Por eso digo que puede coincidir con una subida importante también de Bitcoin. Si lo vemos el gráfico de Bitcoin, y nos vamos un poquito para atrás, la ruptura que hizo MicroStrategy coincide con esta ruptura, pero MicroStrategy se anticipó, rompió yo creo que antes que Bitcoin, me da la sensación. Bueno, vamos a mirarlo exactamente porque no estoy seguro de si fue antes o después, pero el movimiento, desde luego, a ver, aquí fue el día 20, vamos a ver cuándo fue el escape de MicroStrategy. Vamos a ver, no, fue el mismo día, el día 20, pero el día anterior, fijaros, el día 19 ya tuvo una vela. No, el día 19 no, el día 16 ya tuvo una vela muy alcista, se aproximó a esa línea de tendencia. El día 16, fijaros, 16, la vela que inicia el movimiento es esta, aunque el 20 es la ruptura, es decir, pilló entre viernes y lunes como ahora. Fijaros, si mañana es viernes y nos quedamos ahí y el lunes rompe, pues sería una situación idéntica. Viernes 16, vamos a ver qué hizo Bitcoin el 16. Fijaros, el 16 también Bitcoin aquí arrancaba, el fin de semana se quedaba un poco parado y luego arrancaba de nuevo al alza claramente. Bueno, pues ya veis, ¿no? Ese comportamiento coincide mucho con este que está haciendo aquí también, un comportamiento similar, solo que en este caso, como la vela de Bitcoin que hizo el día 17 de agosto fue desmesurada, se ha alejado mucho de la línea de tendencia bajista, que es esta, mientras que en el gráfico de MicroStrategy vemos cómo no se ha alejado de esa línea bajista. Vamos a cambiarle el color para que se vea bien. Ponemos aquí también de color verde para que se vea claro. Fijaros, ¿no? Pues se ha alejado bastante este precio por esta vela de aquí, porque esta vela fue desmesuradamente bajista. Si se llega a quedar en la zona que debería haberse quedado por técnico y no se llega a ir tan abajo, hubiéramos estado por aquí muchísimo más cerca y ahora estaríamos prácticamente tocando esa línea como ocurre en el gráfico de MicroStrategy. Fijaros la diferencia, ¿eh? Esta está ahí a punto de romper, la línea de tendencia es esta y en este caso la línea de tendencia es esta, que es muy similar a esa, pero está más lejos por esta vela que se nos fue demasiado abajo, ¿no? Este punto de aquí seguramente en un comportamiento más normal del mercado hubiera estado aquí, porque esto no hubiera bajado tanto, hubiéramos caído a esta zona y el rebote tampoco hubiera sido tan grande, pero nos hubiera llevado hasta este punto. Y la caída siguiente hubiera sido otra vez hasta esta zona, haciendo un amago de caer por debajo, y el rebote actual estaría tocando prácticamente esta línea. Deberíamos estar prácticamente en la zona de 28.000. Nos hemos ido para abajo por esa vela del día 17, eso también se tendrá que recuperar en algún momento. Y bueno, es parte de la manipulación del mercado, como veis, porque si no, no tiene sentido lo que está haciendo MicroStrategy de forma diferente, ¿no? Pero que bueno, que poco a poco nos va a llevar hacia esos niveles y ese es el nivel de ruptura, que además coincidirá con este nivel, como veis aquí, de 27.700 que nos marcan la vela 29 y 30 de agosto, ¿no? Pues coincide con este punto de aquí, también con esta línea de tendencia bajista. Así que todo va empezando a tener sentido, todo va empezando a cuadrar. Volvemos al mercado tradicional y en este caso hablamos del petróleo, que sigue subiendo, se sigue acercando a la zona de resistencia. Hablábamos de que hasta que toque esta línea pues no haríamos nada o que rompa la de abajo. De momento parece que está más encaminado a tocar la de arriba que a romper la de abajo, así que habrá que vigilar. Posiblemente la jornada de mañana se acerque mucho a esos niveles o si no el lunes. Y ahí se podría intentar alguna operación en corto, con cuidado evidentemente. No es consejo de inversión, ya sabéis, pero estamos llegando a esa zona y es una zona muy interesante.
muy interesante porque lleva una subida también, como veis, muy vertical. También aquí podemos empezar a dibujar alguna línea adicional. Las que teníamos eran esas, pero también aquí tenemos otra que ya pasa por estos puntos, por este último mínimo relativo. Bueno, quizás habría que pasarla, voy a pasarla mejor por esta zona que une más puntos en realidad. Une este punto, prácticamente estos dos, este prácticamente no lo llega a tocar, pero casi, y estos últimos, con lo cual esta línea es bastante significativa también, y si se rompe esa línea a la baja también será para empezar a caer. Así que ya tenemos varias líneas de referencia, que es lo que nos gusta, ¿no? El oro sigue bajando poco a poco, ahora mismo está subiendo en la jornada, pero fijaros que el mínimo ha sido menor que el día anterior fue menor que el día anterior, y así poco a poco va descendiendo el gráfico, acercándose a esos 1891. Yo no sé si lo romperá ese 1891 porque parece difícil que en la situación en la que estamos vayan a vender mucho el oro, pero bueno, hay que tenerlo presente por si acaso lo pierde, ¿no? En el caso de la plata, como veis, ha tocado el soporte de los 22,30. Ya decíamos estos días que posiblemente cayese a esos niveles. Y ahí está, ya ha tocado el mínimo ahí, ha rebotado desde ahí. Ahora mismo estamos en 22,62, pero era la zona donde lo esperábamos. Todavía podría caer más si el oro pierde ese soporte, evidentemente, pero parece que va a ser difícil. Y el platino pues sigue comportándose más o menos bien y seguimos esperando un salto a 938,8. Rebotó en la línea morada, que es la línea de soporte, justo fue el mínimo en esa zona. Estos últimos días ha rebotado un poco desde ese nivel, ha tenido sus altibajos, no supera de momento claramente los 906,3, pero en el momento que supere esa zona y haga una vela envolvente a todas estas últimas 4 o 5 velas, se irá hacia 938,8 posiblemente. Divisas, dólar australiano contra dólar estadounidense, poco a poco, como veis, va avanzando, ha roto ya la línea morada, ha hecho su pullback, está a punto de romper los 0,6449 y poco a poco pues se irá hacia los 0,6486 y quizás más arriba. Como veis, lleva una tendencia bajista en este gráfico horario de bastante tiempo y bueno, parece que está queriendo ya salir de esa zona. En el caso del dólar estadounidense contra dólar canadiense, bueno, ya sabéis que la operación buena era haber entrado en corto en esta zona cuando rompe esta línea roja, después se podía haber entrado también cuando rompe esta línea morada o en el pullback que casi llega hasta ella, y habíamos trazado esta línea de tendencia bajista y decíamos que si la cruzaba pues era buena zona para cerrar la operación, pero que no nos pondríamos alcistas porque todavía podía seguir haciendo máximos y mínimos crecientes. Evidentemente, teniendo tan poco tiempo, esta línea de tendencia no sabes si es la principal o no, y en este caso hay otra línea de tendencia bajista que se ha desvelado estos días, evidentemente. Tú ya por precaución es mejor que estés fuera, pero que de momento no hay operación en sentido contrario porque el precio sigue bajando, sigue habiendo movimiento a la baja. Trazamos esta línea abanicada, la línea roja, y en el momento que se cruce esa línea sí que ya hay más posibilidades de que el precio recupere, con lo cual vamos a ir vigilando ese nivel, aunque de momento sigue estando bajista en este caso. El euro contra la libra sigue siendo un gráfico que no nos interesa. Mientras no nos interesen los gráficos, lo mejor es esperar. Ya sabéis que nadie nos obliga a operar en ningún gráfico y hay muchas opciones, con lo cual si hay uno que no nos gusta o no nos convence, como este, que no me convence como está, para tomar ninguna decisión, pues lo pasamos y seguimos con el siguiente. El euro contra el dólar, bueno, como veis, mal comportamiento en este caso. No le veo mucho sentido a este movimiento. En teoría debería ser justo al contrario, pero bueno, el mercado se lo ha tomado así, se ha ido para abajo, se ha ido cerca del soporte de 1.0634 y mientras no lo pierda no hay ningún problema. Estoy convencido o tengo bastante confianza viendo cómo está el gráfico y viendo cómo está la situación de la economía en Europa y en Estados Unidos. Tengo bastante confianza de que el precio recuperará sin perder esa zona de 1.06. Puedo estar equivocado, evidentemente, puede caer. Si cae de 1.06, entonces sí que habría caídas fuertes, pero creo que no ocurrirá y que sí que recuperaremos esa línea horizontal que tenemos en 1.0757 y que iremos poco a poco hacia arriba, hacia la zona de 1.10 otra vez en los meses que nos quedan de aquí a final de año posiblemente. Pero de momento la vela de hoy sorprendente a la baja. Y por último los gráficos de la libra. Libra contra dólar, bueno, ha fracasado el intento de subida. Fijaros que se situó por encima de la línea roja y en teoría eso era una buena posición para haber tomado una
posición alcista y se ha ido para atrás. Es un amago, quizás una ruptura prematura. Ahora mismo estoy viendo otra línea que nos puede servir. Voy a borrar estas que ya se quedaron obsoletas. Bueno, por lo menos esta de abajo, que ya creo que ahí sí que no va a ser complicado que vuelva. Yo creo que casi imposible. Esta casi imposible que vuelva también, pero la voy a dejar por si acaso. La línea morada está ahí, podría haber esta caída. Bueno, podría ocurrir. No es muy probable, pero podría tener opciones de ir. Lo que sí que me interesa es esta otra que acabo de ver, uniendo estos últimos mínimos relativos, porque estamos en una zona en la que podría ser una buena zona de entrada también, como veis aquí. Si ajustamos así, vemos que está en ese nivel de soporte ahora mismo. Y yo creo que después de haber hecho este amago de subir, que para mí es un escape prematuro, no quiere decir que haya, o sea, no quiere decir que no quiera ir para arriba, sino que el escape ha sido muy pronto. La han tirado para atrás otra vez, pero ese amago de subir ya nos está diciendo lo que parece que va a ir a hacer, ¿no? Así que este movimiento a la baja, justo a un nivel en el que se alinean los últimos mínimos relativos, pues parece ser interesante para tomar una posición en largo y es muy probable que volvamos a romper esta línea roja que tenemos aquí arriba. Vamos a cambiar esta de color para no confundirnos. Esta la voy a poner verde para no equivocarnos. Porque si hablo de la roja ahora me refiero a la de arriba, no a esta. Vamos a ver qué color verde le puedo poner para que se vea bien. Vale, esa zona. Bueno, pues la línea roja es la que creo que cuando toque aquí en el punto de la línea verde, bueno, ya ha tocado una vez, no sé si esta vez la volverá a tocar, pero este nivel ya es interesante. Cuando rebote hacia la línea roja es posible que la supere, ¿no? Y otra vez, porque ya digo, ha estado bastantes horas por encima, no ha sido una ruptura puntual de una hora, hora y media que se ha ido para atrás rápido, no, ha estado varias horas, al final ha fracasado, pero no quiere decir que sea una ruptura falsa, sino más bien una ruptura prematura. Estaba para subir, pero era un poco pronto, ha querido el mercado reaccionar antes de cuenta, ¿no? Antes de la cuenta y bueno, seguramente volverá a intentarlo. Y por último, la libra, que este es el mismo, la libra contra el dólar, que aquí lo tenemos, que después de haber roto, haber hecho un pullback, haber subido, se vuelve para atrás y vuelve a tocar el nivel de soporte, con lo cual es otra zona donde en teoría estaría bien para abrir una posición en largo. Tampoco me fío demasiado porque está por debajo del mínimo anterior, entonces podría meterse todavía más abajo, pero si se mete más abajo entonces la operación se haría al recuperar de nuevo esta línea, ¿no? Yo lo intentaría ahora, a pesar de que es una zona que dices, bueno, ha roto el mínimo anterior, puede caer, bueno, pues lo intentaría aún así porque puedes poner un stop bien cerquita para si cae rápido, pues que no pase nada. Y si ocurre eso, estaría pendiente de cuando recupere esa línea morada para entrar cuando ya esté en proceso de recuperación de subida, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito cómo está el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!